Hola a todo el mundo, bienvenidos a Crónicas de un Debray Anunciado. Soy Diego, soy escritor. Como siempre hablamos de historias, literatura, narrativa. Utilizamos como ejemplos videojuegos, libros, cómics, películas. Y nos molesta mucho. Nos molesta mucho la cada vez más grande o el cada vez más grande analfabetismo mediático en este mundo. Hoy vamos a hablar de cómo como el lunes lo mencioné y bueno, el primer streaming de la semana y el segundo lo mencioné, hoy vamos a ahondar un poquito en este personaje, The Underdog, el Underdog. Ahora bien, es un personaje que no tiene traducción al español. Es el, a final de cuentas sería como el que las lleva de perder, el que las tiene que perder, el que no tiene ventaja. No hay un uno a uno, una traducción uno a uno entre underdog y una palabra en español. Es una palabra que se creó en peleas de perros, así que lo voy a mencionar muy breve porque ese tema, como me enoja. Y era el no favorito, el débil, el por el que no apostaban, por el perro que no apostaban. El opuesto es el top dog, el ganador, el fuerte, se, el que se, el que se impone. Y fue adaptado al léxico junto un poco con como evolución natural del personaje de el Arlequín o The Fool, el al que siempre le va mal, pero siempre hace observaciones muy fuertes sobre la sociedad. Pero luego tomó fuerza y cariz propio. Se volvió su propia ente con sus propias reglas y sus propias características dentro de una historia. Y hoy en día también hay hasta la deconstrucción del underdog. Vamos a hablar de eso, de todo eso en el stream. Pero vamos a mencionar ejemplos en. No puedo decir en la vida real porque en la vida real no se puede aplicar un underdog tal cual porque si fuéramos historias somos historias con muchas tramas muy complejas, muy entrelazadas unas entre cada una. Voy a utilizar ejemplos que, bueno, es el ejemplo más famoso, el ejemplo que lo codificó y tres ejemplos en lucha libre, la WWE, que a mí me gustan mucho como grandes ejemplos de una historia de underdog. Ahora sí que, ¿cuál fue el primer underdog? Pues es la historia más famosa y el que se utiliza como el sine qua non de esta palabra. Y es David contra Goliat. Tenemos a Goliat, que su nombre ahora es utilizado como adjetivo sustantivo para mencionar a alguien muy grande, físicamente imponente, muy fuerte, como esta como montaña andante que se tiene que sobrepasar, o actualmente hasta puede ser un aliado, dependiendo o si juegan Dungeons and Dragons puede ser caótico neutral. Y David es una persona normal, pequeña, medio desabrida, que físicamente no puede ganarle a Goliath, pero que sus armas vienen de otros lados, de lugares más mm, de lugares mucho menos convencionales. Es decir, David es inteligente, él tiene una resortera o una slingshot y y utiliza su propia fuerza, que no es algo físico, algo imponente, que es su propia inteligencia, para ganar. Aquí, desde esto vamos a tener la, el through line o la línea central más importante en las características del underdog, que es dije la palabra con David. Espérame. Menos tensional. No. Se me fue la palabra muy cabrón. Pero es alguien que piensa fuera de la caja. Es alguien que. mm, cuyas fuerzas no son convencionales. No son tradicionales. Que no es alguien que va a solucionar o que va a triunfar
porque al final de cuentas la historia de un underdog es la historia de un triunfo, de manera tradicional o de manera ortodoxa. Ya se me olvidó la palabra que dije y que me gustó mucho, pero a ver si se me regresa a lo largo del stream. Esto va a estar presente. Es también alguien sumamente ingenioso. El underdog tiene que... Las cadencias físicas o de potencia, o como le quieran decir, que tiene en comparación a su oponente, tiene que balancearse, y hasta eso tiene que balancearse con un ingenio que hasta el propio ingenio va a tener que sobrepasar lo que el enemigo o lo que el oponente tenía como las ventajas que convertían al underdog dentro del underdog. Y vamos a... El personaje que más codificó al underdog como personaje, como características y temas, fue Charlot de Charlie Chaplin. Cuando piensan en Charlie Chaplin, la imagen que les viene a la cabeza, ese personaje, ese es Charlot. Ese es el underdog por excelencia contemporáneo. Y ahorita vamos a hablar del primero. Quiero mencionar la estructura de una historia de underdog utilizando como ejemplos la WWE o la lucha libre. No he entendido como lucha profesional, que es actual wrestling. Esto es professional wrestling. Antes de que Vincent Kennedy McMahon fuera corrido por la WWE por estos acuses que se confirmaron de acoso, de violencia, de tráfico de blancas y de todo, cosas horribles que Vincent Kennedy McMahon hizo, a él tenía una preferencia para cierto tipo de top guys, de personas que iban a brillar en su compañía. Eran los Hulk Hogan, grandes, fuertes, usualmente con el cuerpo lleno de esteroides. Eran big men doing big moves. Eso es lo que a él le gustaba. A partir un poco de New Age, que no lo vi, así que no lo voy a tocar mucho, a la audiencia le empezó a gustarle más el lado técnico, que haya luchadores más técnicos, más inteligentes, que nos hagan creer la victoria, no que se la den nada más porque es Hulk Hogan. Y a pesar de la terrible persona que es Hulk Hogan, a menos él sabía cómo vender su personaje para que fuera a draw o algo muy vendible. Esto, conforme fue avanzando las épocas, dio pies a héroes poco ortodoxos en la WWE como Bret Hart antes del Screwjob, como Stone Cold, Mick Foley, Kurt Angle, todos ellos que, aunque sí, o sea, a comparación de nosotros las personas comunes y corrientes son masivos, para la imagen no eran estas como titanes enormes haciendo lucha, estas como peleas impactantes que podían cimbrar los cielos y hacer temblar la tierra. Y a partir de esta Ruthless Aggression, que fueron los 2000, finales de los 90, inicios de los 2000, hasta hoy, se generaron vinieron personajes que justamente iban en contra de esta figura titánica, que son los underdog. Los 3 ejemplos más famosos en la lucha libre, a mi parecer, como alguien que los vio en la adolescencia, bueno, terminando la Attitude Era hasta la actual, para mí los 3 grandes underdog en la WWE sobre todo son Rey Mysterio, Sami Zayn y Daniel Bryan. ¿Y qué tienen en común? No son grandes físicamente, si los ves no son tan imponentes como Kane, como Hulk Hogan, como Batista, como Roman Reigns. No son estos monstruos como semidioses ni nada por el estilo. Son chaparros en el caso de Rey Mysterio, son muy delgados en el caso, o parecen muy delgados en el caso de Sami Zayn y Daniel Bryan, y en una pelea física sí no les ves cómo podrían ganarles a estos monstruos directamente. Así que eso en las mejores historias involucradas con cada uno de ellos, esto lo pusieron como parte de que era este muro al que no podían ganar. Tenían lo que ellos buscaban, el World Heavyweight Championship, el WWE Championship, Undisputed, como se llamaba, The Golden Eagle, como quieran que se llamara el título en ese momento. Eso lo querían, y como nosotros veíamos
pues ahora sí que a este David en contra de los Goliaths, eso nos generaba mucha empatía. Y aquí vemos la estructura de, bien hecho, una historia de underdog. Es alguien que se regresa mucho a Charlot de Charlie Chaplin, y ahorita que lo hablemos, que va a ser un poco el tema principal del stream, vamos a ver todo lo que hizo Charlot para la imagen del underdog. Son estos que tienen grandes sueños que parecen imposibles o inalcanzables por cuestiones físicas, porque no están preparados, o en muchos casos porque the powers that be, los poderes que son, no tienen confianza y no ven el potencial en ellos. Ahí ya estamos involucrados en la historia. Ahí ya queremos que este plucky underdog, este pequeñuelo con grandes anhelos y sueños triunfe. ¿Por qué? Porque todos hemos estado ahí, todos hemos tenido estos sueños que hemos querido perseguir y que por X o Y no se han logrado. Siempre, todos en la vida hemos tenido estos grandes sueños que no se han podido, ya sea por lecciones o por darnos cuenta que no es algo que queríamos. En mi caso yo quería ser actor y me di cuenta que no estaba hecho para eso, y me rechazaron en academias y todo, en escuelas ya profesionales de actuación. Y dolió por un momento, pero continué. Cuestiones en la secundaria, cuestiones en muchas cosas, así que, y todos hemos pasado por eso, y por eso estas historias de el pequeño, ahora sí que se ve el pequeño tostador que pudo, el pequeño tren que pudo, que llegó a cumplir ese gran sueño que es infantil y lo que sea, obviamente va a resonar muy fuerte con nosotros, porque es por lo que algo que hemos pasado como seres humanos, como animales sociales en esta vida. Así que verlos triunfar obviamente son de las historias que más nos afectan porque nos hablan a un nivel muy visceral. En el caso de esos tres personajes de la lucha librera, quieren tener ese cinturón, ese campeonato, porque lo quieren desde niños. Era algo con lo que soñaban viendo la tele, como nosotros, los niños, los actuales, viéndolos a ellos. Eso es lo que ellos también querían. Pero no pueden, o ya sea porque tienen a un enemigo físico muy fuerte en contra de ellos, Shinsuke Nakamura en el caso de Sami Zayn, la autoridad en el caso de Daniel Bryan, o pon aquí X número de oponentes que Rey Mysterio tuvo, pues no lo ves fácil, no vemos cómo lo van a poder hacer, cómo lo van a poder lograr. Así que hay fallos, muchos fallos, pero siempre se acercan, siempre llegan, y a veces pueden que ellos hayan ganado la batalla, pero otros interfieren y pierden, y ahí nos dejan, Y cuando lo hacen bien es cuando por fin, al utilizar sus propias fuerzas, su propia voluntad, determinación y esta fuerza de carácter, esta fuerza de voluntad que mencioné, para sobreponerse, logran ganar, logran tener su triunfo, y obviamente todos nos ponemos increíblemente felices por ellos, aplaudimos, le damos un chingo de rating a la WWE. Y aquí está claramente marcado la historia moderna, actual, contemporánea del underdog. Es alguien con grandes sueños, es alguien ingenioso, es alguien que no tiene la capacidad o la fuerza bruta para conseguir lo que quiere, y es alguien que falla, y es muy importante que va a fallar, y que va a fallar, y que va a fallar, pero no se va a rendir, y siempre va a estar cada vez más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, hasta que lo logra. Y gana, todos felices, Exiunt Omnes, se cierra la cortina. Excelente historia. Ahora sí vamos a hablar de Charlot. Charlot no comparte muchos de sí y no, porque Charlie Chaplin, a pesar de sus fallos como persona, de que le gustaban morras, y él tenía 40 y creo que andaba de 13 o 15 de do, a pesar de eso, era un genio a la hora de hacer su trabajo. Era un genio de actuación física, el único que yo me atrevería a decir que estaba en su nivel, e igual hasta lo logró superar después de Charlie Chaplin, fue Robin Williams. Pero era muy cabrón, y era una persona sumamente inteligente a la hora de contar sus historias. Así que en la época del cine mudo de los Estados Unidos, él nos puso a la versión nueva de Falstaff o de Fool, que es Charlotte, o simplemente llamado, aquí es la primera vez que me tengo que ir a mis notitas. Es Charlotte o The Tramp. Sí, el vagabundo, The Lady and the Tramp, el vagabundo, que es esta persona muy optimista, con sueños de que se cree de la alta sociedad y se viste como puede de la alta sociedad, pero
es un vagabundo, no es de la alta sociedad, y sus propias acciones lo llevan a situaciones, o más bien, su interés de intentar replicar ser algo que no es, termina metiéndolo en apuros y por su propio ingenio él se logra salvar. Una de las historias más clásicas de The Tramp es que por su bondad este personaje ve que a un camión se le cae una bandera, él levanta esa bandera y empieza a ondearlo al camión para ver si lo logra detener, pero esto irónicamente lo convierte en el líder de un movimiento social anti-autoritario. Aquí ya vemos codificado lo que yo mencioné en la WWE. Es alguien que no viene de mucho, es alguien que con grandes sueños. Hoy en día, ¿quién no quiere? O sea, pregúntale a las personas si les ponen, oye, ¿quieres tener lana? Pues obviamente te van a decir que sí. Aunque hoy en día, este, la disparidad económica entre los ricos y los pobres está masiva, siempre va a estar este anhelo de quiero ser más. Así que ahí Charlotte lo tiene muy puntual. También es alguien que no es malévolo por naturaleza. Puede ser bromista y mischievoso y tramposito y como Loki, el dios de las traves y travieso, pero nunca va a ser malévolo, él nunca va a salir de su camino para molestar a alguien y lo más probable es que va a querer ayudar a otros. Lo cual es Charlie Chaplin diciendo que no puedes ser rico de la alta sociedad si ayudas a los otros, pero es porque Charlie Chaplin tenía comentarios muy mordaces de eso y no vamos a adentrar en esto hoy en día. Hoy actual, hoy. También vemos que es algo que luego va un poco a dar dos vertientes con el underdog, que es sus propias acciones a veces lo terminan metiendo en problemas. Puede ser por, como lo hicimos con los luchadores, una decisión propia de querer conseguir algo y pues ya están metidos en eso y no se van a rendir. O a veces por su propio, por situaciones sociales o por comedia de errores de situaciones, o sitcom, situational comedy, él termina metido en problemas. Y Charlotte a veces se logra zafar o termina la película con él metido en este problema, pero a la siguiente él va a estar bien. Lo que hace Charlotte, que ya no es una historia de underdog tradicional o que se utiliza hoy en día, es que como es un personaje para historias de antología, pues el status quo nunca va a cambiar. Es decir, él siempre va a ser un vagabundo, aunque ese Charles Chaplin, el discurso que se da en la película... vamos a... El gran dictador, gracias. El gran dictador, que es el mismo personaje pero en una situación completamente distinta, es un comentario mucho más político en contra de los nazis. Y Charles Chaplin utilizó a su personaje más famoso para poder darlo. Es un buen artista, es un artista muy inteligente, pero al ser un personaje que iba a aparecer en cortos o en películas y que siempre iban a contar lo mismo porque ahí el cine aún estaba considerado como, bueno, no se estaba considerando como un gran medio para contar historias profundas, ya llegaría. Y Charlie Chaplin, bueno, no irónicamente ayudó mucho en eso justo con el Trump. Siempre iba a iniciar en lo mismo, era alguien pobre, alguien vagabundo que quería ser rico y que siempre terminaba en problemas y nunca se acercaba más a su meta. Por eso, aunque sí es la imagen quintesencia de un underdog, porque está en contra de la sociedad, porque por sus propias decisiones no puede avanzar, porque lo tiene todo en contra y tiene grandes sueños, y ahora sí que es el perro débil en la pelea, siempre nos lo muestran ingenioso, nos lo muestran increíblemente optimista, y aunque se enoje mucho, siempre va a ser lo correcto. Otra codificación del underdog. Es muy difícil poner a tu underdog como villano o como antagonista, aunque hay casos, y es interesante, especialmente cuando vemos en la deconstrucción, porque como su historia va a resonar mucho con las personas, nos va a atacar en el corazón, en el cocoro, como diría Astro Boy, pues claramente vamos a querer que gane. Que a veces se puede decir de que inicia así, pero luego vemos a lo lejos que está dispuesto a llegar para cometerlo y luego ahí es donde puedes darle villanía al underdog y se vuelve un personaje, un villano muy trágico. Se puede, se ha hecho. Es más fácil ponerlo como una historia, como el protagonista,
porque ya te está dando esta maqueta, esta obra negra sobre la que tú puedes ir construyendo. Ya el underdog te puede, te da las herramientas para que tú te concentres en caracterización, en personalidad, en otras cosas, sabiendo que la historia va a funcionar. Repito, no hay nada original, todo está bajo el sol, y eso es maravilloso, a fin de cuentas. Eso a mí me quita un peso de encima porque no necesito crear nada nuevo. Ya puedo seguir palabras y obras de mejores escritores que yo. Pero el underdog moderno no es Charlot. Charlot era algo muy de la época y aunque sí trascendió, y gracias a ese personaje de Charlie Chaplin tenemos a Mickey Mouse tanto en su etapa de ser an asshole a la etapa más sanitizada de Disney hoy en día, es tenemos películas como Ocean's Eleven o como The Sting. Tenemos muchos personajes y muchas historias gracias a Sherlock. Sí hay que decir y hay que considerar que ya ese tipo de historias ya no funcionan hoy en día si quieres buscar el mismo esfuerzo que se tuvo en esas épocas. Nótese que es más efectivo hoy en día lo que nos contó ahora en la WWE, que por cierto vean el nuevo producto Paul Levesque o Triple H, está llevando muy buenas historias, porque extrañamente una vez que se salió Vincent Kennedy McMahon, su producto florecía, es casi como si se hubiera convertido en un cáncer increíblemente tóxico para su propio sueño. Pero en fin, estamos aquí hablando de la WWE. Afectan más la historia de Sami Zayn, de Daniel Bryan, de Rey Mysterio, estos que la autoridad o que sus propios amigos los traicionan y que siempre, cada vez que están cerca, algo llega y los quita, pero eventualmente ganan por determinación, por inteligencia, por preparación, entrenamiento, lo que quieran, pegan más hoy en día. ¿Por qué? Porque hoy en día ya entendemos mucho de que para conseguir lo que quieres tienes que pelear por eso. Estamos en un mundo hipercompetitivo en muchos aspectos y si tú quieres conseguir un sueño tienes que pelear por él. Tienes que seguir, tienes que presionar, tienes que hablar, tienes que andar pique, 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 pique piedra. Y eventualmente pues sí, también hoy en día ya entendemos que es mucho la suerte. La suerte tanto en preparación como en timing, como la suerte como se entiende hoy en día, de que tienes que tener suerte. Pero la suerte se consigue con disciplina, quiero dejar eso muy en claro. Si tú sigues estadísticamente va a funcionar. Igual no te vas a convertir como escritor, no te vas a convertir en el siguiente Terry Pratchett, pero si no cejas, eventualmente vas a vivir de lo tuyo y que es el sueño de cualquier artista. O igual tu obra se vuelve más famosa que tú una vez que tú ya estás retirado y ya estás viejito, no lo vas a saber. Don't quit. Eso es lo más importante. Y esas historias, como reflejan mucho, como lo dije al inicio, nos reflejan, pues obviamente son las historias que hoy en siguen. Que queremos ver que el esfuerzo va a pagar. Sí que en las historias en donde los que se esfuerzan triunfan, obviamente nos pegan mucho más. Y hoy en día el underdog moderno es un comentario, sí, siempre ha sido un comentario social, o cultural, o lo que quieran, siempre. Pero hoy en día el underdog es un comentario social mucho más obvio que antes. Antes era como, ah, sí, pues el propio Charlotte, ah, vivimos en la época de oro de los Estados Unidos o saliendo de la Gran Depresión. Todo es posible con esfuerzo y con hard work, the American Dream. Hoy en día ya sabemos que eso es bullshit, ya sabemos que eso son mentiras, ya sabemos que el underdog es aquel que nace normal, el que no nace old money, el que nace un nepo baby, el que nace, pues ahora sí que en el mejor de los casos en clase media, media alta. Y ahí es y más abajo eres más underdog en el personaje. Y esas historias hoy en día de underdog, del perro que está menos, de el contrincante, el peleador, como Rocky. Rocky yo diría que es hoy en día, después de Charlotte, posiblemente es el underdog más importante en el zeitgeist cultural, especialmente Rocky 1, porque es alguien pobre que se peleaba en las calles, iletrado, que no sabía leer y que su sueño era ganar un campeonato de box
O luego ese se vuelve su sueño. Era alguien a quien le tocó una vida muy ruda, era alguien a quien nadie daba un peso por él, todos lo entrenaban por otras razones, pero por ese esfuerzo, por la bondad innata de Rocky, pues empezó a jalar personas. El underdog también tiene que ser alguien carismático y magnético. Tiene que naturalmente tener el carisma para jalar fans porque tú como escritor quieres que le vayan. O tú como creador quieres que le vayan. Así que Rocky entrena y entrena y lo vemos sufrir, vemos cómo le cuesta trabajo con Adrian, las entrevistas le cuesta mucho trabajo porque no puede leer el teleprompter porque es iletrado, es analfabeta. Vemos cómo a veces su temperamento le gana y cómo se echa para atrás, que luego hablamos de eso. Y eventualmente llega la pelea. Y llega la pelea contra el mejor boxeador de todos los tiempos, el mejor peleador ficcional humano normal de todos los tiempos, Apollo Creed, y pierde. Pero ¿por qué es la gran historia del underdog? Porque en su sueño de querer ganar el campeonato, ganó algo más importante en la audiencia, tanto fuera como dentro de la película, y es el respeto de todos. Todos lo terminaron respetando, todos terminaron creyendo en él como él creía en él. Y ahí, ahí se codificó ahí se terminó de codificar el underdog moderno, el underdog contemporáneo, que tomando mucho en cuenta de Charlotte de que nunca consiguió su sueño, la diferencia es que Rocky en el transcurso se da cuenta que obtiene algo más importante que el sueño original. En primera era se queda con Adrian, la gente lo respeta, él se prueba a sí mismo que puede llegar a ese límite, que puede llegar a las grandes ligas y lo que antes le gustaba de no quiero probarles a todos ganando es no, me lo probé a mí mismo, yo llegué y yo me comprobé que yo estoy a esa altura. Por eso es brillante que Rocky pierda su gran pelea, porque también es algo muy realista, porque por todo el entrenamiento y todo el corazón y el esfuerzo que ponga Rocky, se estaba enfrentando a Sugar Ray Johnson, que se encuentra con Muhammad Ali, con, con básicamente Tyson, con los tres mejores peleadores en uno solo. Obviamente aunque sí te venden la idea de que puede ganar, y eso es muy importante en las películas, siempre tiene que haber ese de igual, o sea, ¿cómo va a ganar? Igual aquí puede ganar. Esas preguntas te los tienen que presentar. Y Apolo lo hacen que no entrenan, que se lo toma a la ligera. Tú piensas, no, pues aquí es donde él va, donde Rocky va a ganar, porque lo va a agarrar. Y te cuentas, no. O sea, llega a los 12 rounds, llega todo, llega al límite, pero pierde. Pero al perder esa pelea, ya no era importante ganar la pelea. Él ya había ganado la victoria más importante, que es, había hecho que Apolo se lo tomara en serio, se lo tomara como un serio contrincante, como alguien que este güey me puede quitar el título si todo lo que yo venía diciendo antes, este güey me lo puede quitar en chingas y... O sea, lo respeto como peleador, lo respeto como persona. Y aquí llegamos al underdog contemporáneo. Los ejemplos que lo mencioné en la WWE y todo eso. Eventualmente Rocky gana en la segunda pelea, pero luego se vuelve confiado y pierde en la tercera y luego matan a Apollo en la cuarta. Y luego Creed es otro tipo de historias. No lo consideraría en sí tanto un underdog, pero es más como... Es otro tipo de personaje Apollo Creed. No. Adonis Creed. También las dos primeras de Creed, especialmente la primera, excelente película. Y aquí ya podemos hablar con estos ejemplos sobre la deconstrucción del underdog. Sobre qué pasa si se hace la pregunta de qué pasa si el underdog no aprende las lecciones que nos está queriendo enseñar básicamente Rocky. O Charlot no, porque no tendría que volver a ver toda la obra de Charlie Chaplin para ver si puedo encontrar esos hilos, pero no. Pero ¿qué pasa si la ambición del underdog lo termina sobrellevando? ¿Qué pasa una vez que gana el underdog? Estas preguntas que nos podemos hacer para que terminan de construir esta figura nos dan opciones o nos dan ideas muy interesantes. Porque siempre va a haber el mamón de, ay, es otra historia de un underdog, quiero algo interesante y va. Algo interesante es, ¿qué pasa si el underdog inicia como Rocky y pierde y pierde y pierde? ¿Qué pasa si esa ambición lo termina afectando? ¿Qué pasa si en lugar de aprender o aceptarla de que
qué es lo que tiene este personaje desea más, quiere más, empieza a volver glotón, envidioso, codicioso, queriendo más. Es el primer paso para decodificar un underdog. Pues aquí es un paso muy bueno para convertirlo en un villano. O en un antagonista, porque nunca un underdog nunca va a ser un villano, porque de donde viene es algo muy entendible, muy justificable. Un antagonista se puede convertir, un underdog se puede convertir en el antagonista, en un protagonista villano o protagonista antagonista, antagónico, o nos puedes dar, ahora sí que, una historia más trágica. Cuando el underdog su ambición le llena y no aprende las lecciones importantes, empieza a desear más y desear más y desear más y puede traicionar sus principios. Y a la hora de traicionar sus principios, los que estaban en su esquina originalmente, Adrian, el coach, todos ellos, podrían haber dejado a Rocky si él no aprendía las lecciones, si él perdía esa humildad y esa bondad que lo caracterizan. También podría dar una pregunta de que lo vuelve a ganar haciendo esfuerzo y tomando las decisiones difíciles de sacar o de dejar de tomar las decisiones que llevaron a esa situación en primer lugar. Que irónicamente se volvería en otra historia del underdog, de otro underdog, ahora en contra de sus propios demonios. Pero llegar a eso es esa como traición de sus principios puede prestar a más historias o puede prestarse a un final trágico o se obsesiona tanto con ese sueño que se termina muriendo. Akita no Joe, de un manga japonés, que era un boxeador muy rudo, que no sabía, y el único que quería era ganar y luego derrotar a un güey en particular. Logra cumplir ese sueño, pero en el proceso se muere, se siente y se muere, porque está tan fuera, esa obsesión lo consume tanto pues, que le consumió la vida. Y otra forma de deconstruir al underdog es dándole lo que quiere. Ok, ya ganó. ¿Qué sigue después? Aquí puedes hacer una historia de que sucede mucho en la WWE. Sí, ya ganaron, pero el title reign o su tiempo con el título es aburrido y ya quieres que lo pierdan. Irónicamente por el que te desgarrabas las vestiduras, si no lo manejan bien, quieres que pierda y que se lo den a alguien más. O en dado caso, ya tiene las cosas y puedes contar historias un poco como la victoria se siente vacía, ya no sabe, como se dio tanto en ese tiempo, puedes dar como una introspección de ahora qué me dedico, ahora qué quiero ser, ahora para qué voy. Una meditación sobre personajes muy padre lo puedes hacer y todo porque ahora sí, para los que no sepan, la deconstrucción es cuando agarras un arquetipo o un tropo muy popular y empiezas a preguntarle ¿y qué hay más allá? ¿O por qué es así? O en dado caso, en casos superiores, es ¿qué pasaría si esto se estuviera en la vida real? O con personas más reales, que no fueran arquetipos para llevar el tema de la historia hacia adelante. Y a veces puedes terminar con deconstrucciones muy brutales, en donde que generó el Superman malvado, que es mi tropo más odiado relacionado con Superman. O puedes llevar como a estos casos más interesantes en donde, no sé, el héroe puede iniciar con quiero salvarlos a todos, quiero ser un héroe. Y eventualmente se entera, no, pues para ser un héroe tienes que entender que va a haber sacrificios o quiero salvar a todos se vuelve no. Realistamente yo solo tengo este objetivo más claro. Yo ahorita lo único que quiero es esto. Y ahí tienes algo más realista, algo que aunque no lo has perdido, nos pone de que una persona no puede cambiar al mundo o no puede salvar a todo el mundo, pero puede iniciar con cosas más creíbles, puede iniciar, quiero salvar con esto, es esta historia de madurez. Una deconstrucción positiva es para que un arquetipo o un tropo o un estilo de personaje madure con los tiempos y se vuelva una nueva versión suya. Por ejemplo, Wolverine, que inició como esta gente, sí, yo digo groserías y mato, y yo soy el antihéroe de los 90, todo rudo, y no necesito a nadie, pero los protejo. Luego empezó a decir de cómo nadie quería estar con él, cómo él era una persona miserable y patéticamente solo fuera de ser Wolverine. Y luego llevaron a que ese personaje madurara. Llevaron a que ese personaje se preocupara por los que se preocupan por él, por no alejarlos, sino por dejar entrar a las personas que se preocupan por él y alejar a las personas que nada más lo tratan de una manera superficial o que nada más le dan vuelo a la hilacha o que nada más
en el caso muy particular de Wolverine, después de esas historias que nada más le alimentan su trauma y su amnesia. Y ahorita Wolverine, hoy en día, aunque sí es alguien con un temperamento muy corto, es un personaje de mecha muy corta y es más prone to violence, ya es una persona, ya se siente como un personaje maduro, ya se siente como alguien que has vivido N cantidad de años, que aunque sí su gran falla, su fatal flaw es su ira, ya no es a lo primero que él va a ir. Ya una de las escenas es cuando a Cíclope cada vez lo hicieron más villano y obligaron al personaje de Wolverine a madurar. Llegó el evento Esquisma Sí, Schism. El Esquisma... En X-Men. Y ahí el Maduro, el que estaba racionalizando de no voy a permitir que conviertas a estos niños en soldados, no importa qué tan justificado tu odio hacia la humanidad esté, Cíclope, no te voy a permitir que conviertas a estos niños en armas como me lo hicieron a mí, fue Wolverine. Ahí ya se mostró la evolución y la madurez del personaje, porque justo lo que este personaje hizo popular lo utilizaron él para deconstruirlo y luego lo reconstruyeron de manera más madura. Y Wolverine es un caso muy extraño, realmente lo llamaría un underdog. El underdog de los cómics por excelencia es Spider-Man, en dado caso. Pero ya me estoy desviando del tema. Y sí, hoy quería hablar del underdog. Y pues ya, hoy me desperté y dije, uy, ¿de qué tengo que hablar? Y, ya sé del underdog. Y ahí empezó todo. Porque lo mencioné en la primera, lo mencioné en el segundo stream, y ahora ya ejercimos y vemos con ejemplos y todo por qué es posiblemente la presentación o la primera impresión más fuerte que un personaje pueda tener. Con esto me despido. Hoy ha sido semana de streams cortitos. Se la vi. Me despido. Soy Diego, soy escritor. Esto fueron Crónicas de un Debray anunciado. Tomen agüita y sean buena gente.